Gracias por su intervención en este encuentro. Los invito a ver el siguiente video de Etimarcas. Muy bien, y continuando con nuestra jornada académica, tenemos el gusto de presentar al doctor Leonel Pava, Communities Development, director Lógica, quien nos presentará la conferencia La Cuarta Revolución Industrial y el necesario desarrollo de la supply chain en Colombia. El doctor Pava es administrador de empresas con MBA International Executive de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de colaboración en sectores como el del consumo masivo, salud, transporte y logística, entre otros. Estos programas incluyen proyectos relacionados con la implementación entre socios de negocios de plataformas colaborativas que manejan grandes volúmenes de datos, como por ejemplo, datos de ventas e inventarios, sincronización de datos maestros, trazabilidad, agotados, nivel de servicio, etc. Actualmente se desempeña como director de desarrollo de comunidades en Lógica. Le damos la bienvenida. Buenos días. Primero que todo, gracias a la Andy por esta invitación y gracias, Juan José, por esa excelente introducción acerca de Industria 4.0. Creo que me voy a ahorrar también un par de diapositivas que traía preparadas y con eso también saldremos a almorzar un poco más temprano. Listo, entonces el objetivo de la presentación de hoy es contarles un poco ya, entrar a hacer una introducción sobre el impacto en supply chain y también contarles sobre qué dicen los logísticos y los directores, gerentes de logística y de tecnología de las empresas, muchas de ellas están aquí, sobre la implementación de estas tecnologías de Industria 4.0 en supply chain y sobre todo cómo estamos hoy, que fue un poco la invitación que nos hicieron a Lógica cuando nos invitaron a este evento. Nos dijeron así: venga y muéstrenos un poco la cruda realidad. Y yo creo que hay algo de crudez, pero también hay cosas interesantes que vamos a encontrar allí. Y por último, vamos a hablar algo de retos y oportunidades. En esta primera parte no me voy a detener mucho, solamente un comentario sobre el tema del consumidor, y es que la criatura de Juan José tiene 16 y seguramente tiene esas preguntas de hoy en día y está preocupado por esos temas. Yo no me quiero imaginar mi criatura que tiene 3. ¿Cómo será en 13 años cuando él tenga 16? Seguramente las preocupaciones, las preguntas van a ser totalmente, radicalmente diferentes.
En este concepto de cadenas de valor a redes de valor, indudablemente, y lo mencionaron muy bien, son hoy en día las cadenas de valor son promovidas por el consumidor, son ellos o somos nosotros quienes tenemos el poder de decisión de qué producto comprar, de qué servicio, de en dónde, cuándo, qué información necesito para poder tomar la decisión, las consecuencias, bueno, ya todo un poco lo que nos hablaron. Entonces, aquí hay un componente adicional en esta diapositiva, y es que ya no son, por eso hablamos un poco de cadenas a redes, porque cuando hablamos de cadenas probablemente a veces nos enfocamos en un único sector, en una única línea de sector o tipos de compañías que están atendiendo a un consumidor de manera monocanal o de manera incluso multicanal. Hoy en día ese es un consumidor omnicanal. Ese es un consumidor que estás en el centro de una red de valor, es un consumidor que además de que está pensando en este momento de comprar un par de tenis, también está pensando en recibir un servicio de salud, también está comprando un tiquete aéreo, también está tanqueando su carro, y hay una cantidad de servicios y de cosas que están a disposición de él en ese mismo momento. Yo ayer, por ejemplo, en estos días, Avianca e Interpel lanzaban su alianza para acumular millas a través de la compra de gasolina a las estaciones de servicio. ¿Por qué tiene que ver que Avianca e Interpel hagan ese tipo de alianzas? Y pues claro, es el mismo consumidor que tiene necesidades diferentes, pero que están de cierta manera entrelazados en la prestación de servicios de este tipo de compañías. Es un consumidor empoderado, informado, y aquí Juan José también decía que sí, gasta mucho tiempo en cosas que probablemente no le agregan mucho valor en Internet. Lo que sí es claro es que el consumidor de hoy en día va mucho más adelante y más rápido en la adopción de la tecnología que las empresas. O sea, nosotros adoptamos mucho más rápido la tecnología que las empresas. Y en estos días, ya ayer o anteayer, lanzó Apple su nuevo iPhone, sus nuevos 3 gadgets nuevos, y entre esos el iPhone 10X, y ya anunciaron el precio, y ya dicen 3 millones de pesos, y uno gana 750.000, y mañana o en noviembre van a haber muchas personas con ese nuevo iPhone, que viene una tecnología que, por ejemplo, algo de las cosas que me sorprendió es, rompieron el paradigma del botón en el celular. ¿Cuántos paradigmas en supply chain tenemos nosotros de no quitar esto? Porque es que así funciona hoy en día. Y lo rompieron, ¿cómo? Con reconocimiento facial, que hoy no funciona, y ya hay críticos, sí, pero va a funcionar y seguirán mejorando, y cada vez que hagan actualizaciones va a funcionar mejor. Entonces, fíjense que ese consumidor de hoy en día está en el centro de toda una red que no solamente compra productos de consumo masivo, sino está en todo un entorno que le permite a él tener acceso a muchas cosas. Esto ya lo mencionamos. Y en resumen, el consumidor de hoy es un consumidor que prioriza salud y bienestar, ya lo hablamos, que es empoderado con información, que demanda personalización y experiencia, y que es consciente del medio ambiente, entre otras características que ya mencionamos. Ahora, ¿cuál es el gran reto ahí? Como ya lo mencionaban, nosotros tenemos que desarrollar nuestras cadenas de valor o nuestras redes de valor pensando en las necesidades y en las motivaciones de ese consumidor, porque él es el que define y decide cómo hacerlo. Y aquí simplemente hay algunos ejemplos de compañías que desarrollan sus estrategias de cadena de valor o de red de valor pensando en las motivaciones de ese consumidor. Estas, por ejemplo, estos textos que están aquí son como la propuesta de valor o promesa de valor de compañías que están avanzando enormemente en resolver o responder rápidamente a esas necesidades del consumidor. Uno dice, por ejemplo, esta compañía como Under Armour, ellos venden ropa. ¿Y cuál es la propuesta de valor de Under Armour? Hacer mejores atletas a través de la pasión, el diseño y la búsqueda implacable de la innovación. Y uno con eso hace 10 años, o si mi papá va y ve que yo le muestro esta gráfica a mi papá y dice, Under Armour, ¿qué vende? Y él probablemente no entiende. El joven de hoy en día sí entiende, que vende, o el consumidor de hoy en día sí entiende. O Amazon Dash, que ya más adelante ustedes miran, para Amazon Dash es viejo, eso ya hace 3 a 4 años. Escucharon la noticia reciente de Amazon, si no la han escuchado ya se las voy a contar. Y Alibaba, que es el marketplace hoy en día más grande del mundo junto con Amazon. Venden productos y servicios, pero la promesa de valor de Alibaba no es vender productos y servicios,
es hacer fácil los negocios para las personas o empresas que quieran hacer negocios a través de Alibaba, y ahí están todos los modelos de plataformas colaborativas o de economía compartida y demás, en donde hay plataformas que acercan la demanda y la oferta. Yo simplemente aquí en esta parte voy a irles mostrando algunos videos, los voy a ir contando muy rápido de cómo funcionan estas promesas de valor de algunas de estas compañías, sobre todo porque siempre, un poco aquí el mensaje es, están ellos siempre buscando dar respuesta a esas motivaciones del consumidor. Este es el caso, por ejemplo, de Australia. I'm Naomi Kyle here with IGN News. Domino's Pizza has unveiled what they're calling the world's first commercial autonomous delivery vehicle to deliver pizza in Australia. The Domino's Robotic Unit, or DRU, was developed in collaboration with Marathon Robotics, known for making targets for live-fire army training. The DRU can reach speeds of roughly 12.5 miles an hour, overcoming obstacles in its path, and even navigate fences and driveways, although customers will have to collect their delivery from the curb for now. The DRU also makes conversation during deliveries and includes cameras to catch any potential pizza snatchers in the act. According to the CEO of Domino's, the DRU is completely safe. He said one of our inspirations for DRU is safety. It seems pretty crazy to us that we would use a 1.5 ton... Aquí es otro ejemplo de Industria 4.0. 4 years ago, we started to wonder, es otro ejemplo de cómo las empresas what would shopping look utilizan like las tecnologías if you de could Industria walk into a store, 4.0 grab what you para want, responder a las necesidades and y las just go? motivaciones de ese consumidor. What if we could Ustedes lo weave the vieron most también ya. advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. Sobre estos conceptos. O el dashbot. Alcen la mano quienes ya vieron este video para no mostrarlo completo. ¿Quiénes ya lo vieron? Uno, ¿no? Entonces vamos. 3. No dejes que un descuido te haga perder el ritmo. Amazon presenta su nuevo Dash Button solo para miembros Premium. La manera más simple de reponer tus productos básicos. Disponible para Entonces, de nuevo, la tecnología a disposición de las compañías para poder satisfacer esas necesidades del consumidor, esas motivaciones, esos drivers. Y esto es lo más reciente, 15 de agosto lo publicaron. Órdenes de productos en 2 minutos. Están explorándolo ya en 5 universidades en Estados Unidos. Entonces, al final, de nuevo, un poco qué pena ser tan insistente, pero el resumen es cómo nosotros logramos poner a disposición la tecnología para poder dar respuesta a los consumidores finales, que de nuevo, creo que ellos van a seguir avanzando y la importancia aquí es cómo nosotros como empresarios podemos ir al mismo ritmo, por lo menos anticiparnos al ritmo de ellos. Entrando ya un poco en los conceptos de Industria 4.0 en supply chain, pues esto ya lo vimos muy bien con Juan José, que nos explicaba cada uno de ellos. Aquí algo de la evolución, esto no es algo, digamos que esto es algo que ha tenido una evolución en muchos años. Aquí de esta gráfica que pongo aquí la fuente, la referencia de PricewaterhouseCoopers, hablan de las cadenas de la Industria 4.0, de las tecnologías en 2030, y pues hay un concepto que no es tan nuevo, pero que para supply chain seguramente sí, que es la virtualización de la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Entonces, procesos virtualizados,
interfaces de clientes virtualizadas, colaboración, ¿cierto? No será posible solo. Hoy en día venimos hablando de colaboración también hace mucho tiempo, pero esta misma, digamos que velocidad con la que van entrando este tipo de tecnologías nos van a llevar además a que cada día colaboremos más, ¿cierto? Como lo mencionaban anteriormente, incluso con competidores. Y esta evolución de Industria 4.0 coloca al supply chain en el centro de la red de valor. Cada día es más importante supply chain dentro de, digamos que en el centro de las compañías como prioridad, como eje estratégico para poder responder y avanzar en los negocios de las compañías. Y aquí hay algunas cosas que las voy a resumir en esta diapositiva, que es cuáles son como esas 8 puntos claves, 8 aspectos claves para poder llegar a tener una cadena de valor o un supply chain digital o digitalizado. Entonces, procurement, en la primera conferencia alguien preguntaba por los proveedores. ¿Qué pasa con los proveedores? Nos hemos preocupado mucho por el desarrollo de mis clientes, pero ¿qué pasa con mis proveedores? El procurement tiene que ir también en la misma velocidad. Debemos tener en nuestras compañías planes de desarrollo de nuestros proveedores, montarlos en el mismo tren del desarrollo tecnológico del supply chain que tenemos con los clientes, todos los procesos de almacenamiento inteligente, y aquí más adelante les voy a mostrar algunas de las tecnologías que están ayudando en ese estilo, así como la producción, ya lo hablamos, impresión 3D, que está cambiando la manera como se producen las cosas, ya no solamente repuestos y partes, la cadera, sí, los repuestos, sí, alimentos, por ejemplo, medicamentos. Hay en camino desarrollos muy importantes respecto al tema. Y, ojo que esto es cada día más importante, la logística B2C. Yo creo que en muchos casos nos hemos, en nuestras empresas, preocupado mucho por la logística B2B, pero la logística B2B2C cada día se convierte en un factor fundamental para el desarrollo de nuestros negocios, porque además los consumidores, por estos mismos temas de transparencia, de necesidad de transparencia y más, quieren tener mayor información acerca de qué pasa con su producto desde el origen y las consecuencias que este mismo tiene, como ya lo mencionaban anteriormente. Entonces, en los procesos B2C hay que trabajar enormemente los temas de Analytics, que ahora vamos a ver algunos ejemplos del tema. Esto ya lo hablamos, ¿qué es IoT? Creo que todos estamos ya contextualizados con el tema. ¿Cuál es la proyección a 2020? Tú hablabas ahora de 1 punto algo billones, estas son cifras que hablan de 50.1 billones en 2020 de dispositivos conectados. Eso es una cosa absurda, pero lo absurdo de eso no es la cantidad, sino que vamos a hacer con toda esa cantidad de información que generan estos dispositivos que están siendo conectados. Al final esto resulta en no solamente empresas inteligentes, empresas conectadas, dispositivos conectados, sino ciudades también inteligentes, países inteligentes. Tú hablabas ahora de las municipalidades con intenciones de obtener información acerca de la logística y dabas un muy buen ejemplo de cómo que las alcaldías deberían estar preocupadas por esa información. Ustedes como empresarios también deberían estar preocupados por esa información. Por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido una inquietud, ¿qué se hace con la información hoy en día de GPS que se usan para el tracking de los camiones? Hoy realmente creemos que muy poco, más allá de asegurar que el camión salió y que llegó a otro lugar. ¿Qué pasaría si se empezara a tomar la información de los GPS de las diferentes empresas de transporte que transportan sus productos, sus mercancías, se combina toda esa información y se empieza a hacer un proceso de analítica que nos permite identificar cuáles son las rutas más congestionadas, cuáles son los horarios en donde hay mejor alternativas para poder funcionar o para poder transitar en la ciudad, las velocidades promedios, los consumos de gasolina. Bueno, no sé, hay una cantidad enorme de información que de allí se podría obtener si se utilizara esa información. Lo que pasa es que hoy en día se usa de manera aislada y entonces ahí es cuando nosotros decimos
que la colaboración es importante porque la gente, las compañías deben estar dispuestas a compartir ese tipo de información, que es información que no genera ventajas competitivas. Aquí simplemente un anuncio, yo creo que ustedes han escuchado de este tema. En Colombia se está hablando desde el año 2015 a través de una reglamentación de la implementación de peajes electrónicos. Va un poquito más lento de lo que uno quisiera, pero creo que va a avanzar enormemente. ¿Cuál es el mensaje aquí? Y la buena noticia de este proceso, que para la implementación de peajes electrónicos en Colombia, el Ministerio de Transporte decidió utilizar una tecnología que es estándar internacional, abierta y de libre uso. Eso quiere decir que los chips que van a ir en los carros y que van a funcionar para poder pagar electrónicamente el peaje, también lo van a poder utilizar ustedes para los centros logísticos, para leer los taxis, saber a qué horas entró un carro, a qué hora salió, cuánto tiempo se demoró y demás. Eso es una ventaja enorme en términos de poder empezar a hacer implementaciones respecto a analítica de información en el transporte. Pensando particularmente en las industrias, ¿para qué? Creo que esto ya también hablamos un poco. Estado de la producción en tiempo real, el Internet de las Cosas nos permitirá avanzar en estos temas, recolección de más data, disminuir los riesgos en términos de seguridad, seguimiento de activos, robots autónomos. La impresión 3D, aquí simplemente un ejemplo más allá de lo que ya nos contaron que se puede hacer con impresión 3D. Yo creo que ustedes lo han visto en términos de impresión de alimentos. Hershey experiments down these halls with a well-known confection. You know what this is. This is a Hershey Kiss. It was first produced in 1907, but more than 100 years later, we're getting a high-tech take on this traditional piece of chocolate. And the magic is happening right in here. 1 hour, 26 minutes. The time to 3D print one Hershey Kiss. The chocolate's being heated up there in this white cabinet here. Right. And it's pushed through that small nozzle. Shapes in 3 dimensions. Computer designed, then extruded like... Entonces, aquí un mensaje. Probablemente la logística del futuro en términos de movimientos de mercancías no va a estar asociado a productos terminados, sino a insumos y materias primas para que los consumidores puedan personalizar su producto e imprimirlo en su casa o en centros de impresión, ¿cierto? Que pueden estar ubicados en ciertas zonas de una ciudad, de un barrio. Ahora, hoy se demora todavía mucho tiempo un producto en imprimirse en una impresora 3D, pero eso es hoy. En los próximos años estos tiempos van a ir disminuyendo y seguramente ¿quién se atreve a decirme cuánto cuesta una impresora 3D hoy en día? Hoy hay impresoras 3D de $800. ¿Señor? De $800, ¿cierto? La primera que salió hace un tiempo, tal vez cuando empezó esto a moverse, se hablaban de algunos $10,000, $15,000. Hoy hay impresoras de $800. Y ya se pueden imprimir alimentos, y ya se pueden imprimir piezas, prótesis, y ya se pueden imprimir repuestos, carteras, bolsos, zapatos, accesorios para las mujeres. Entonces hay una cantidad de cosas que se puede hacer con impresión 3D, que de nuevo el impacto en la logística no es el producto terminado, es cómo vamos a nosotros a asegurarnos que se tengan los insumos en el punto adecuado para que el consumidor pueda hacer su proceso de impresión 3D. Realidad aumentada. Y de esto un poco en logística, ¿cuál es su impacto en logística y en supply chain? Pues hay cosas relacionadas con ensamblados, cosas relacionadas con mantenimiento y reparación, con temas de entrenamiento en donde se está usando fuertemente hoy en día, control de calidad, pero hay una aplicación que nos llamó bastante la atención para la administración de bodegas o de centros de distribución. No sé si ya la han visto, pero es una herramienta que seguramente va a empezar a revolucionar la forma como, por ejemplo, hacemos un picking en un centro de distribución. Welcome. The time is 6:47 a.m. There are pick requests available. Begin. Incoming pick request. For customer 351, 22 items. Please confirm. Confirmed. Showing you the pick list. Go to aisle 17, shelf 3. Show item 1. The size for item 1 is 30 by 25 by 5 and a weight of 0.5 kilogram. It's non-fragile. Pick 2.
2 okay. 1 okay. Pick request confirmed. Pick 3. Three, okay. Order complete. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros a veces cuando estamos preparando estas presentaciones y viendo artículos y demás cosas, hay muchos artículos relacionados con el impacto de la industria 4.0, la tecnología, en términos del impacto en la disminución del uso de la mano de obra, digamos que de las personas, ¿no? en las industrias. Este, por ejemplo, es un ejemplo claro que finalmente este tipo de tecnologías ayudan a que el proceso que realiza hoy en día una persona lo haga bien, lo haga efectivo, que lo pueda, que esté seguro, que le ayude un poco a controlar y a gestionar el tema. Y irá cambiando seguramente la manera también como desarrollamos las capacidades en las compañías. Vehículos autónomos, no les voy a mostrar el video porque búsquenlos, chéveres, el primer viaje que se hizo de Budweiser en Estados Unidos con un vehículo completamente autónomo. Esto ya estará pasando, ustedes dirán sí, pero aquí cómo va a funcionar esto en la vía Cali-Buenaventura. Seguramente en la vía Cali-Buenaventura habrá que hacer algunas cosas para que eso funcione en algún momento o por la línea o en alguna parte, pero son cosas que están empezando a pasar, que ya pasaron. Algunos casos muy rápidos antes de entrar en los resultados de qué dicen ustedes, qué dicen sus compañías sobre esto que estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿para qué lo usa Siemens, ¿no? en este caso? Entonces, obviamente para controlar todos los procesos de la cadena de valor, máquinas y demás en líneas de producción. General Electric, sensores de temperatura que miden la humedad, la presión, el aire y entrega información a la operación en tiempo real. Harley Davidson para controlar los activos que usa en sus plantas de producción, saber qué hacen, cómo están siendo utilizados y esto de una u otra manera incorporar un sistema de gestión de rendimiento en tiempo real. Empresas de alimentos también para asegurar la calidad de la producción de alimentos, ¿cierto? En términos de humedad, en términos del precocido. Bueno, digamos que hay múltiples aplicaciones que se pueden desarrollar y que se pueden usar utilizando Industria 4.0. A mí me llama poderosamente la atención, que es algo de lo que no hemos hablado mucho, pero yo sé que ustedes, los gerentes de logística, sí, que son las torres de control. Y este es un proyecto supremamente interesante de Procter & Gamble a nivel global. La foto que está allá al fondo es lo que ellos se imaginan y lo que ellos se sueñan. Es cómo tener su cadena de abastecimiento, su cadena de valor global, su supply chain global, en una torre de control, en una sola pantalla poder ver qué está pasando con su cadena de valor a nivel global. Y de lo interesante de esta apuesta es que ya están haciendo cálculos de esto, qué significa para su negocio. Incremento en ventas, mejora el margen, la utilización de los activos. Entonces ya están evaluando cuáles serían esos beneficios para el tema. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a los resultados de qué dicen los gerentes de tecnología y de logística de las empresas en Colombia sobre la adopción de Industria 4.0. Pero primero les hicimos unas preguntas sobre cómo están usando las tecnologías, si las están usando las tecnologías que no son 4.0 y que deberían estar ya siendo adoptadas hace mucho tiempo en nuestro entorno. Esta es un poco la ficha técnica. Respondieron 112 empresas, gerentes de logística y de tecnología. Está caliente, está recién, está fresquita. Estos resultados los consolidamos esta semana.
Y aquí ven un poco ustedes los sectores: consumo masivo la mitad, salud, textil y confección, otros entran muchos otros sectores, construcción, y en la parte del rol que tienen la cadena de abastecimiento, la gran mayoría son proveedores industriales, hay comercializadores con el 35% y operadores logísticos o transportadores. Ustedes dirán: Leonel, pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esas empresas? Ustedes ahí ya podrán un poco descifrar quiénes son las empresas que contestaron la encuesta. Solamente les puedo decir que de esta lista de empresas hay 30 que hacen parte del top 100 de las empresas con más ventas en el país, y estos son un poco los resultados que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero, ¿qué tecnologías está usando usted actualmente en abastecimiento? Y esta es la respuesta. De las cosas que nos llama un poco aquí la atención, por ejemplo, e-commerce, usado el 30%, en planeación, en proceso de implementación otro 40% y otro 30% no lo tiene implementado. Lo que mencionábamos anteriormente, Supply Chain Relationship Management, ahí hay una oportunidad enorme, o sea, los que lo están usando son un poco más del 20%, no solamente tecnología, sino estrategia relacionada al desarrollo de proveedores, así como las herramientas de forecasting. Por ejemplo, en herramientas de forecasting y en e-commerce, nosotros consideramos que deberíamos estar, por lo menos ese grupo de empresas, mucho más adelante en términos de su implementación. Si preguntamos, por ejemplo, en recibo, almacenamiento y despacho, entonces aquí colocamos 5 tecnologías. Gracias a Etimarcas por el video anterior, RFID, creo que RFID es de las tecnologías que deberíamos tener ya involucradas hace mucho tiempo en nuestro supply chain. Aquí, desafortunadamente, junto con herramientas como Picking por Voz o Pick to Lie, pues son muy bajo nivel de uso y de implementación. WMS probablemente está un poco más implementado, casi el 40% de las compañías, y herramientas para hacer packing también, pero mira las grandes brechas que todavía tenemos respecto a estas otras tecnologías. Transporte y distribución, entonces claro, TMS, toda la oportunidad, ¿cierto? Ahora, algunos dirán: bueno, pero el TMS sí sirve, el Transport Management System, yo creo que aquí estamos todos identificados con este tipo de siglas. ¿Sí funciona o no funciona, o yo uso otras cosas? Sí, probablemente sí, pero lo que está claro es que hay baja implementación. Tracking con GPS, aunque uno diría: hoy los GPS deberían estar claramente implementados para poderle hacer por lo menos trazabilidad, saber qué salió y saber qué llegó, y muy bajo implementación, ni hablar de tecnologías para el diseño de estrategias de red. Con clientes, automatización de la fuerza de ventas, B2C, era un poco lo que les mencionaba anteriormente. EDI, por ejemplo, EDI en B2B, que es hoy enviar órdenes de compra electrónicas, avisos de recibo electrónicos, avisos de despacho electrónicos. Ahora se viene factura electrónica, que va a ser por obligación. Yo creo que esto nos va a ayudar a subir un poquito más los niveles de implementación de EDI. Sin embargo, les cuento que en EDI este es el nivel de implementación, y ya estamos pensando, después de 29 años de estar hablando de EDI, de 20 años, perdón, de estar hablando de EDI, en transformar el EDI, porque como lo usamos hoy en día es con tecnologías de hace 20 años. Entonces hay que transformarlo. Entonces yo les diría: hay que mirar más bien cómo lo llevamos a otro nivel. B2C, toda la oportunidad del mundo, y recuerden, los consumidores están cada día más cerca de sus compañías, y bueno, todo el uso de CRM. Y aquí entramos en las capacidades tecnológicas de las empresas. Ya sí les preguntamos directamente sobre las tecnologías de Industria 4.0. Y mire la tendencia desde la primera de arriba, que es impresión 3D, hasta Demand Forecasting, que es la última. La barra naranja en este caso es la que no se planea usar. Wow. Nosotros decimos aquí, por ejemplo, torres de control, por ejemplo, IoT en logística no se planea usar más de un 60%, realidad aumentada casi un 80%, Big Data Analytics, ok, está ahí en la mitad, el 50% dice no lo planea usar, pero el otro está implementado o en proceso de planeación.
Cloud computing seguramente es una de los que más, y demand forecasting, ahí hay unos avances interesantes. Pero miren las de arriba, impresión 3D, blockchain, que tiene un impacto en logística impresionante. Y de eso, de blockchain, por ejemplo, habrá mucho de qué hablar en los próximos años. No van a preguntar qué es blockchain porque no lo tengo muy claro todavía. Porque me he reunido con los gerentes de tecnología, con los de IBM, con los de Microsoft y con otros expertos de blockchain. En Andicom hace 2 semanas creo que hubo una conferencia de blockchain y todavía hay cosas que no entiendo muy bien sobre la funcionalidad de blockchain. Lo que sí es claro es que todo el mundo está hablando de blockchain porque permite algo que en algunos casos no es tan bienvenido, que es la transparencia en el intercambio de información entre actores de una red de valor. Y eso, pues en muchos casos no es tan bienvenido. Pero entonces, este es un poco como el panorama sobre lo que están pensando sus compañías en la implementación o en el desarrollo de estas capacidades tecnológicas. Yo no sé si ustedes esperaban algo similar, si esto está muy fuera de contexto. Mira, no, Lionel, eso es mentira. Nosotros todos los días estamos ya desarrollando y trabajando y pensando en este tipo de cosas. Ahora, más adelante les preguntamos, pero ¿y por qué? ¿Usted cuál cree que es la razón por las cuales no está implementando este tipo de tecnologías y retos, mejor dicho, los principales retos para la adopción de estas tecnologías? Y estas fueron las respuestas que encontramos. Entonces, el gran reto está en cómo logramos colocar la misma logística en una posición estratégica dentro de los negocios de cada una de sus compañías. O sea, no es prioridad estratégica. Y en un segundo nivel, el bajo conocimiento. Hoy nosotros, yo personalmente tengo hago una afirmación que para mí es muy importante, y es: hoy no hay excusas para que una persona diga que no tiene acceso al conocimiento, que es que tiene que mandarme a talleres y a eventos en Estados Unidos, en Europa y en Asia para ir a aprender de. No, hoy no hay esa excusa, porque hoy el acceso al conocimiento, hagan ustedes, ahí tienen sus computadores, busquen blockchain y encuentran 50 artículos, videos en español, cursos en edX, en Coursera, las universidades locales los tienen, ya están en español incluso, o busque IoT o busquen cualquier otra. O sea, el conocimiento no debería ser una razón fundamental. Y bueno, el bajo posicionamiento en logística, que tiene que ver mucho con el conocimiento. ¿Cómo logro yo entender que esta tecnología tiene un impacto en mi logística, en la red de valor de mi compañía? Ahora, si quieren, el panel podemos profundizar sobre estas respuestas. ¿Pero hay algo ahí raro o ustedes creen que es? ¿Ah? ¿Creen que les pasa en sus compañías? Se pueden llevar las preguntas y hagan las encuestas al interior de sus compañías a ver si de pronto les pasa lo mismo. Ahora, ya para ir cerrando, un poco en más que los retos, las oportunidades que se tienen alrededor de Industria 4.0, nosotros hacemos una invitación puntual a empezar por temas relacionados con la información y con lo que ya hablamos anteriormente de Big Data. En donde nosotros creemos que hoy existen las mayores oportunidades en el desarrollo logístico de la información, en usar más y mejor la información. Y no es solamente la información de facturación o la información de pedidos o la información de despachos. En esta gráfica, que no creo que se vaya la persona de atrás de la última fila, no creo que la alcance a leer muy bien, pero la van a encontrar en las memorias, y si no, busquen la que ahí están las fuentes. Están la gran cantidad, digamos, que las definiciones del tipo de información que hoy sus negocios, en los cuales sus negocios pueden llegar a tener acceso. Algunos dentro de las definiciones de Big Data que ya nos mencionaban anteriormente, hablan de datos transaccionales, datos de sistemas internos, hay otros datos, hay datos estructurados, hay datos semiestructurados, hay datos no estructurados, pero hay un mundo de información en mis negocios que va más allá de mi sistema de facturación, que va más allá de mi sistema de despachos, que va más allá de mi sistema de mi WMS, ¿cierto?
Entonces, claro, que seguramente el gran reto es cómo logro yo tener acceso a esa información, y ya el acceso incluso en algunos casos no es la barrera, sino cómo logro yo introducir esa información, integrar esa información en mi negocio, en el desarrollo estratégico de mi negocio, porque incluso ya analizarla no es el reto. Lo mencionaban anteriormente, las tecnologías que ayudan a hacer analítica predictiva, prescriptiva, descriptiva de los datos, esas tecnologías están ya, digamos que disponibles en el mercado y a unos costos que seguramente son asequibles para las compañías de hoy en día. Entonces el gran reto, es una invitación más nuestra, es empezar por ahí, es empezar por la analítica de la información, y incluyan la información del consumidor, no solamente la de sus negocios, la de sus competidores y la de sus socios de negocio. Y por allí, en esa analítica de información, una invitación a trabajar en estos 5 puntos, que en términos de logística, la analítica de la información y el desarrollo de plataformas que nos permitan empezar a ofrecer mejores respuestas al mercado, nos van a ayudar muchísimo. Logística última milla, pues eso fundamentalmente es lo que trata de resolver Amazon con sus entregas en 2 minutos, con su Dash Button, con sus Amazon Go. Hay muchas oportunidades, tú mencionabas ahorita, compensación de carga, entregas nocturnas, por ejemplo, menos actores distribuyendo al canal tradicional. Estas ciudades, tú decías, vamos a hacer 7, 8 billones y estos 1000 solamente van a vivir en el campo y los otros van a estar en las ciudades, y no va a haber manera de cómo transitar en las ciudades, y todavía, por ejemplo, en Colombia, a las tiendas de barrio siguen llegando 30 carros al día a abastecer una única tienda. Eso no tiene sentido. Gestión de devoluciones, redes de valor transparentes, y esto ya hablamos bastante. Los consumidores de ustedes exigen cada día mayor transparencia en las redes de valor. Logística amigable con el medio ambiente, no es solamente publicarlo en la página web, es medirlo, desarrollarlo, gestionarlo y colaborativamente poderlo mejorar. Y hay uno último que se sale un poquito del tema logístico, pero creo que tiene mucho impacto para ustedes, que son los pagos y los recaudos electrónicos. Hoy en día el movimiento del efectivo incluso tiene una parte fundamental en los rubros de gastos de las compañías, de sus compañías que distribuyen mercancías de consumo masivo al consumidor final. Por último, simplemente 5 pasos, ¿cómo empezar a desarrollar proyectos de Industria 4.0? Lo primero, hagan un ejercicio para que entiendan el nivel de madurez de su compañía en términos de tecnología, y para eso hay muchas herramientas. Aquí yo, en términos de revisión de literatura, usé Price, pero hay muchas herramientas. Entiendan ustedes, la compañía, ustedes cómo están frente a ese nivel de madurez en tecnologías para logística. 2, defina una estrategia y márquese o propóngase un objetivo de desarrollo de nivel de madurez de esa estrategia que vaya alineado con su estrategia empresarial. 3, desarrolle una hoja de ruta apropiada, detallada, que les permita tener claridad de qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, a quiénes necesitan para poderlo hacer. 4, ejecute pequeños pilotos con alcance end-to-end, pero los pilotos tienen que ser, ese alcance end-to-end es clave entre los pilotos, tiene que estar claramente establecido desde el comienzo hasta el fin. El alcance del piloto, el impacto del piloto, los actores que hay que involucrar dentro del piloto. Con estos ejercicios se puede avanzar. Y por último, despliegue segmentado. John le preguntaban esta mañana sobre qué hacer con estos clientes que piden bajo costo. Él decía, segmenten y establezcan algunos segmentos de mercado con los cuales puedan explorar, con los cuales puedan probar, con los cuales puedan implementar. Y por último, no lo olviden, en estos procesos de Industria 4.0, en el desarrollo de tecnologías y en el desarrollo de logística, ustedes no lo podrán hacer solos. La colaboración será importante o es importante en el desarrollo de este tipo de proyectos. Muchas gracias.